es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta tarde de sábado con Renato Cisneros. Él es escritor, joven escritor peruano, la verdad, con un enorme éxito con su trabajo literario. Y pues me da mucho gusto saludarlo hasta Madrid, que es donde ahora reside. Renato, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por la invitación al programa y encantado de volver a conversar contigo. Acabas de cumplir años, eres un joven Sí, escritor, ayer, bueno, tienes el una 12 hija, en el realidad. 12, tienes una hija chiquita de 3 años, y Sí. esa paternidad joven fue motor para pues búsqueda de tus orígenes y búsqueda de tu literatura. Quisiera un poco, si no me atrevo a meterme demasiado en tu intimidad, que me cuentes cómo se dio esa conexión entre ser padre y escribir una gran novela sobre la paternidad, justamente. Hmm. A ver, en realidad la novela yo la publiqué antes de ser padre, pero es curioso porque igual hay una relación, porque tal vez yo no me hubiese abismado en la experiencia de la paternidad si no hubiese escrito ese libro. Yo escribí, me estoy refiriendo a una novela que se titula La distancia que nos separa, donde exploro el pasado de mi padre, y si yo no hubiese escrito esos libros, pero fundamentalmente el de mi padre, Ricardo, tal vez no me hubiese animado o atrevido a la experiencia de la paternidad, que aún, igual, animado y todo, representó también un impacto, ¿no? Yo sentí claramente una transformación, un desplazamiento mental, psicológico, que derivó en una crisis y escribí un libro sobre el hecho de tener más de 40 años y tener un hijo, en concreto una hija, con lo cual también eso me permitía hablar, entre otras cosas, del machismo, ¿no? Déjame, digamos, abrir un poco, ¿no? Ponerle la lente a esto que estás diciendo. Renato, tu padre fue ministro, si la memoria no me falla, de defensa, ¿no? Luis Ujú, de guerra, Cisneros, sí. de guerra, en el momento además de represión, ¿no? De contención militar en Perú. Y eso nos remite un poco pues, a quienes tenemos alguna memoria de esos años en América Latina, a una de las épocas pues, más rudas, más complicadas. A esa es a la historia a la que te estás refiriendo. Sí, efectivamente. Cuando hablo de mi padre me refiero a quien fuera el general Luis Cisneros Vizquerra, apodado el Gaucho Cisneros porque nació en Buenos Aires, pero terminó siendo ministro en Perú, primero del Interior y luego de guerra, en esa época convulsa a la que has hecho alusión, los 70 los 80, en donde lo que tocaba era enfrentar a Sendero Luminoso, ¿no? El grupo terrorista criminal. Y mi padre fue un protagonista de todo ese momento, desde el ejército y luego cuando pasó al retiro, desde el retiro, eh, porque siempre tuvo intervenciones mediáticas muy comentadas, muy controvertidas también, ¿no? Él era un tipo que estaba convencido de que al enemigo había que también afectarlo psicológicamente y por eso daba las declaraciones que daba, señalando cosas como que el ejército está preparado para matar, que si el ejército ingresa a la zona donde solamente operaba la policía en los Andes, pues probablemente iba a haber muchos muertos entre los objetivos terroristas y entre los civiles, ¿no? El costo social que le llaman. Y entonces cuando yo me enfrento a ese pasado, cuando mi padre me tiene, para que te hagas una idea, él ya tenía 50 años. Entonces hay una primera pregunta bien interesante, ¿no? Realmente hasta dónde conocemos a nuestros padres, a esos hombres con los que hemos crecido y de los que tenemos una opinión más o menos eh, sólida y que sin embargo están llenos de grietas, ¿no? Porque el pasado de nuestros padres es siempre un enigma. Lo que sabemos de ellos, por lo general, lo sabemos por las versiones que ellos mismos nos dan, casi siempre versiones editadas en las que
las negritudes y los momentos más oscuros, dramáticos o Pero Bernardo, tristes, déjame por lo te general no detengo están, ¿no? ahí. Es muy humano, y te lo voy a decir más fuerte, muy masculino que no te toquen al padre, que Mm, cualquier referencia, adjetivo, cualquier grieta que te presente alguien más, casi instintivamente queremos cerrarla, negarla. Y tú de hiciste acuerdo. lo contrario, abrir la grieta, ¿no? Hacer que se Sí. mostrara. Es más, mostrármela, mostrársela a tus lectores. Sí, sí hay un paso ahí que requiere una explicación. Sí, yo creo que la explicación solamente puede entenderse desde el punto de vista estético. Es decir, si no hay detrás de ese ejercicio ciertamente subversivo también de abrir esos cajones que no te quieren mostrar, si no hay detrás de eso un proyecto, digamos, artístico o por lo menos neurótico como escribir un libro, tal vez es un ejercicio que yo desaconsejaría, ¿no? Porque es mejor, ciertamente, y más tranquilo para el espíritu, quedarse con lo que los padres te dicen de sí mismos y no intentar sonsacarles más información de la que están dispuestos a Quedarte darte. en la negación. O por lo menos en la ignorancia, ¿no? Yo creo que mucha gente prefiere vivir sin hacerse problemas, entre comillas, de saber quiénes fueron sus padres antes de que el sujeto viniese al mundo. Pero yo entré en una pugna con mi lado escritor y entonces ahí fue donde mi lado hijo decía, no quiero saber más, pero el lado escritor, que es como vampiro, ¿no? Y que es un poco caníbal también, se obsesionó con saber todo de ese hombre, que entre otras cosas era mi padre. Hace un momento mencionaste el machismo y yo me quedé un poco con la idea del mandato machista en el Mm, que fuimos educados todavía muchos. Rita Segato diría el mandato de nuestra masculinidad. Y muy rápido pasaste de largo y dijiste, tengo una hija y no puedo yo dar ese mandato, digamos, transmitir ese mandato machista. Ahora vamos a hablar de la siguiente generación y cómo el libro no solo tuvo un propósito estético, tengo la impresión de que también tiene un propósito épico, o por lo menos ético, para romper entre generaciones esos mandatos, Renato. sí, mira, es interesante porque ahora que dices lo de mi hija, es cierto, de alguna forma, ¿no? El mandato machista ordena inconscientemente desear tener un hijo, varón, ¿no? Para Mm. cumplir todos los ritos de iniciación que los hombres les debemos a nuestros hijos según la tradición occidental machista en la que tú y yo hemos crecido. Y seguro mucha gente que nos está viendo ahora. Y de alguna forma una mujer bloquea esa herencia. Primero porque te obliga a empatizar con el pensamiento femenino desde el minuto uno. Hay un momento del último libro que yo escribí que se titula Algún día te mostraré el desierto, que es este diario de paternidad, donde confieso, sin orgullo por supuesto, que yo deseaba tener un hijo. Si ya iba a ser padre, pues quería tener un hijo. Y por suerte tengo una hija, porque también eso me ayuda a tratar de descontracturar esos nudos de machismo que uno tiene por haberlos aprendido y normalizado durante tantos años, ¿no? Pero Renato, la verdad es que uno puede como padre transmitir el mandato machista a una hija, ¿no? También, es verdad, Y sí. darle esos como ADN machista al comportamiento de la hija. Sí, sí, es verdad, pero también pienso que cuando uno cree que está criando, en realidad a veces descubre que el criado es Ah, uno, ¿no? ah. Uno cree que está formando a los hijos y de pronto te das cuenta de que en muchas oportunidades, situaciones, el que está siendo educado o reeducado es uno, ¿no? Y yo confío en que esa va a ser la dinámica con mi hija. Primero porque lo intuyo por su personalidad y segundo porque estamos en otro momento en el que el vínculo de padres con hijos se establece sin los códigos de hace 20 o 30 o 40 o 50 años, ¿no? Antes la figura del padre ejercía por un lado, magnetismo, una atracción, pero también era la encarnación del poder, ¿no? Era la autoridad, quien disciplinaba, quien ponía las normas de la casa, quien proveía de información clave para que tú encuentres tu lugar en el mundo. La madre también, pero en un tono menor, ¿no? En cambio ahora no. Ahora muchas veces son los hijos los que traen esa información porque sus fuentes son mucho más diversas que las que tenía mi generación o tu generación. Entonces también esa dinámica ha perdido su verticalidad.
Ahora viene la pregunta obvia. La última novela tiene ya un poco más de un año, de par de años publicada, ¿no? Este diario de paternidad a partir pues, de tu experiencia con Julieta, justamente. Y quizá empieza a ser momento en donde abreves de las historias de otras familias, ¿no? De Mm. otras generaciones, de experiencias que ya no son la tuya en primera línea, digamos, en tu tronco familiar. ¿Se te antoja bucear en esas otras familias, en esas otras sagas, en esos otros mandatos que te permitan continuar visitando la intimidad con la agudeza, con la finura con la que tu literatura Mm. lo ha hecho con la propia? Bueno, claramente yo nunca me propuse escribir una trilogía familiar, Mm. que es lo que han terminado componiendo mis libros, pero ya que esta existe, si algo quiero ahora es ya no escribir sobre mi familia, y sobre todo mi Mm. familia está muy interesada en que ya no escriba sobre ellos. Basta que los Pero uses de fíjate, materia. Mira, quiero decirte que incluso el Zoom permite saber que te pusiste rojo. a mi madre siempre la fastidio con eso, ¿no? Y le digo, ya viene la novela de la maternidad también. Me dice, no, 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 por favor. Es curioso que me lo preguntes. Yo estaba ahora abocado en escribir una novela que no tiene que ver con un episodio biográfico personal y no tiene que ver con mi familia, sino con otra familia. Y me doy cuenta que lo que me seduce son los mismos temas que he trabajado en los Mm. últimos 10 o 15 años, ¿no? Por un lado la paternidad, por otro lado la relación con la patria, ¿no? Es interesante que patria sea un nombre que en su origen Etimológico. etimológico esté asociado también a la figura del padre, ¿no? Déjame Y en esta hacerte historia, sí, una no, te última escucho, te escucho. pregunta con respecto a esto. De alguna manera has tenido como patria y como padre literario a Mario Vargas Llosa, que es uno de tus grandes admiradores. Y tú respondes ahora a una generación distinta, incluso a una generación que rompe con esos padres. Déjame cerrar preguntándote si eso está también en tus reflexiones, si en el estilo, si en los temas, también el padre literario estás dispuesto a dejarlo atrás. Mm. Bueno, evidentemente con Vargas Llosa pasa en Perú lo que en Argentina pasa con Borges, o en México probablemente con Rulfo o con Fuentes, y en Colombia con García Márquez. Es Mm. decir, para bien o para mal están ahí, ¿no? Y uno puede o inscribirse en esa tradición, puede renegar de ella. Lo que no puedes es ser indiferente a su literatura. Y yo con Vargas Llosa, por supuesto, me siento del lado de sus admiradores. Tiene novelas que me han tocado profundamente, algunas más, otras menos, que algo en mi literatura está impregnado de la voz vargasllosiana sin que, sin que eso, por supuesto, signifique renunciar a una identidad propia, ¿no? Pero sí, soy un lector y un hijo, digamos, literario putativo de Vargas Llosa. Renato Cisneros, qué lujo tenerte en No hay lugar común. Y pues te agradezco muchísimo que me permitas ofrecerle al público una probadita de esto que es tu pieza literaria. Un abrazo muy A ti, fuerte hasta Ricardo. Madrid y que el Un frío te abrazo también. salve en estas fechas tan complicadas. Un abrazo hasta México. Nos despedimos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.